Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar en Baja California, en Tijuana, en mi casa panista. Volver a Tijuana y a Baja California, pues siempre es un gusto. Gracias, jefe, por abrirme las puertas de pues estas instalaciones ya tan históricas en muchísimos sentidos. El día de hoy vengo a pedir el voto directamente a toda la militancia de Acción Nacional del Estado de Baja California, particularmente aquí a los tijuanenses, que me den su apoyo, su confianza. Vengo en busca del voto libre, del voto que no trae consigna, del voto que no acepta línea, del voto que rechaza el acarreo. Y quiero el voto libre del militante porque deseo representar una candidatura libre, una candidatura sin ataduras, una candidatura sin limitaciones, para poder defender lo bueno que ha hecho nuestro partido en estos primeros 11 años de gobierno, pero también para hacer algunos cambios que se hacen más que necesarios. Deseo plantear una estrategia nueva en materia de seguridad pública. Cerrar este capítulo reconociéndole a Felipe Calderón el esfuerzo que ha hecho para combatir al crimen organizado. Pero deseo tomar un camino distinto, un camino en donde podamos bajar los niveles de violencia que hoy tenemos en todo el país y contar con una mucho mayor eficacia para sacar adelante un México en paz, un México en donde la tranquilidad regrese a todas las familias. También vengo a plantear una política social nueva, diferente, distinta, porque estoy convencido que si seguimos haciendo lo mismo, pues la pobreza en el país no se va a acabar. Y yo quiero empezar con un bien común del aquí y ahora, y por eso regresar a los principios y a los valores de Acción Nacional de hoy y de siempre, pero establecer un piso mínimo de cobertura social para todo mexicano que por el hecho de serlo cuente con un seguro médico universal, un seguro de desempleo, algo totalmente nuevo para el país, y un seguro de pensiones universal para todos nuestros adultos mayores. Si queremos realmente ser consecuentes y consonantes con los valores y los principios que defendemos los panistas, el bien común debe ser de aquí y de la ahora, no para mañana, no para dentro de 10 años, es aquí y el ahora, este piso mínimo de cobertura social. Vengo con ideas nuevas para resolver estos viejos problemas, ideas nuevas en seguridad, en una estrategia de menos balas y más inteligencia, en una estrategia donde podamos contar con una Secretaría del Interior que agrupe lo que hoy está disperso, en una Secretaría del Interior que cuente con una agencia anticrimen organizado que hoy no tenemos, en una Secretaría del Interior que pueda desplegar una estrategia a donde esté el origen de la violencia, primero en los grupos más violentos, segundo en el dinero, no solamente aprendiendo a los gerentes del negocio del crimen organizado es como se acaba el crimen organizado, se requiere atacar al negocio, al dinero, al patrimonio y también atacar la corrupción, una corrupción que ha desbordado y que ha permitido el fortalecimiento del crimen organizado. Para eso propongo un fiscal nacional anticorrupción, electo mediante consulta pública, operada por el Instituto Federal Electoral y que tenga competencia federal, estatal y municipal. Un auténtico fiscal, una institución que esté abocada a combatir la corrupción. Pues verán ustedes, con estas ideas me quiero presentar ante los panistas de Baja California, de Tijuana, y por supuesto reconocer la valía que tiene este estado, el símbolo que representa, desde las luchas de mi amigo Ernesto Rufo hasta las actuales, y por eso me he hecho acompañar de dos panistas que tienen una gran historia en Acción Nacional. Quiero destacar la presencia de Ignacio Loyola Vera, primer gobernador panista, pero que además tiene una doble virtud, no solamente haber
conseguido el primer gobierno panista, el gobierno de alternancia en Querétaro, sino que además entregó a panista. Es decir, hizo un buen gobierno y por eso está aquí, es mi coordinador político, el exgobernador Ignacio Loyola. También está acompañándome en esta gira Adolfo Crislev Morales, quien ha sido quizá el secretario general más joven de nuestro partido, en la época, por cierto, que presidía don Manuel González Hinojosa. Adolfo Crislev, que además pues viene de una familia que ha sido un portaestandarte en el panismo, don Adolfo Crislev Ibarrola, sin duda el mejor presidente que ha tenido Acción Nacional en una época en donde la divido yo antes de don Adolfo y después de don Adolfo. Por eso estoy muy contento, muy entusiasmado, porque he venido viendo también sumatorias en todos los estados que me van a permitir triunfar el próximo 5 de febrero. Aquí en Baja California, ustedes saben, quien me ha venido ayudando, a mi amigo, a Kiko Vega, le agradezco mucho todas las tareas que ha venido desempeñando, que estoy convencido que me van a permitir ganar igualmente de este domingo en 7, para sacar adelante muy bien las tareas de esta elección. Vengo también acompañado de mi esposa, Paulina Velasco, que en esta ocasión ha estado sumada a la gira. También lo están haciendo mis hijos, nos vamos turnando así como de estafeta para que puedan trabajar y cumplir con sus quehaceres. Pero estoy contento porque pues vengo acompañado de mi familia, vengo acompañado de gente que significa mucho para el PAN, panistas auténticos que reafirman valores y principios y proyectan lo que debe ser Acción Nacional. Gracias, jefe, por abrirme las puertas. Olivia, muchas gracias por estar aquí presente en este momento, y a todos ustedes. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan a bien formular, y muchas gracias por su asistencia. Israel Ibarra, del CNN. Señor precandidato, preguntarle, dice ahorita en su discurso que no va su estrategia de la seguridad contra los gerentes del crimen organizado. Vemos que el precandidato Cordero hasta acaba de sacar un juego ahí donde va persiguiendo al Chapo Guzmán. ¿Usted no iría entonces por el Chapo Guzmán? No dije que no iría en contra de los gerentes, dije que con la captura de los gerentes no se acaba el negocio del crimen organizado, eso fue lo que dije. Mi compromiso va mucho más allá, bajar los niveles de violencia que tiene el país. Cuando fui secretario de Gobernación durante 5 años, del 2000 al 2005, pudimos bajar los niveles de violencia que tiene el país prácticamente a la mitad. De cómo recibimos al país en el año 2000 a cómo lo dejé cuando salí en mayo del 2005, esos niveles estaban prácticamente a la mitad. Cuento con la experiencia en resultados constantes para plantear una alternativa diferente a la estrategia que hoy se está llevando a cabo, en donde no solamente va a ser una estrategia de aprehensiones, que lo va a hacer, sino que va a buscar desbaratar lo que es el negocio del crimen organizado, que es su fuente de poder, de riqueza, su poder de cooptación, su poder para la compraventa de armas, de equipo, su poder para hacer el lavado de dinero, para generar empresas lavadas, y todo eso es algo que daña mucho a la sociedad. Por eso hay que ir en contra del dinero del crimen organizado. Cristel Gómez, del Informador. Días anteriores usted presentó una inconformidad por los esposos de Josefina Vázquez Mota, donde ella ya se nombró como candidata. ¿Considera usted que esta precampaña ha sido justa, lejos de imposiciones? También se habla de un candidato oficial y que no se está debilitando el PAN por no haber elegido antes otro candidato. A ver, pues son dos preguntas. He ido tratando de emparejar la cancha, sí, porque luego pues encuentro algunos agujeros, como esto de la consulta indicativa, ¿verdad? Que me querían cambiar las reglas a la mitad del camino, tuve que corregir ahí. En fin, ahí voy defendiéndome, no he bajado la guardia ni la voy a bajar hasta el último momento de esta elección, y si alguien intenta
hacer que la cancha esté dispareja, me voy a encargar de emparejarla. Ya saben, ya me conocen, que conmigo no va eso de un doble juego, una simulación, y por eso he puesto distintas quejas ante la Comisión de Elecciones y le tengo confianza porque ha respondido bien la Comisión de Elecciones con José Espina presidiéndola. Lo mismo en el caso de Sonora, que lo mismo de los spots, inmediatamente tuve una respuesta, ya instruyeron para que se bajaran. En fin, esto es una lucha constante y permanente. Estoy impuesto a la lucha, al combate, me gusta competir, pero también me gusta hacerlo de una manera limpia. No he tenido ni una queja ni la voy a tener, porque yo juego democráticamente, respeto a mis contrincantes, tanto a Josefina como a Ernesto. No voy a avanzar un voto aplastando a nadie, ni generando fuego amigo, ni nada que se le parezca, o guerra sucia, como se le quiera llamar. ¿Por qué? Porque cuido mucho a mi partido. Vengo a cuidar al partido en su unidad, porque estoy convencido que la unidad es lo único que necesitamos para ganar la elección constitucional. Aline Corpus, de Reforma. Sí, buenos días, tardes. Tardes, Aline. ¿Cómo visualiza en esta nueva estrategia que tiene la relación con Estados Unidos que se favorecería el intervencionismo en el país? Y, por otro lado, si considera que la pobreza estuvo directamente relacionada con el aumento del crimen organizado durante este sexenio. Mire, yo cambiaría los términos de la relación que tenemos con Estados Unidos en materia de crimen organizado. Nuestra relación ha sido una relación bilateral. Lo primero que yo haría sería denunciar los 3 tratados que rigen el combate al crimen organizado y particularmente el narcotráfico en el seno de las Naciones Unidas. Cambiaría los foros de ser un foro bilateral, México-Estados Unidos, buscaría un foro multilateral. Segundo lugar, lo primero que haría es convocar a una cumbre internacional en México para hacer responsables a los países productores, que son Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela, de la producción de coca, que es la droga más violenta, no por su consumo, pero sí por su nivel de utilidades que tiene, y al país de mayor consumo, que son los Estados Unidos, pero en un foro multilateral. Esto no es un problema radicado solamente al mercado de consumo. Es un problema que tiene que ver igualmente con países productores que no están asumiendo su responsabilidad. Y en el caso muy concreto de Estados Unidos hay una agenda especial, que es la venta de armas de asalto, cuya prohibición se levantó en el año 2004, que buscaría que el gobierno norteamericano, por la vía de su Congreso, volviera a establecer una prohibición de las ventas de armas de asalto. Estamos hablando de Barretts calibre 50, de bazucas o de granadas, es decir, de armamento de guerra. En segundo lugar, buscaría una cooperación mucho más cercana en lo que es el lavado de dinero. El negocio vale alrededor de $25,000 millones por año, y estos $25,000 millones en buena medida se lavan en los sistemas de negocios financieros en los Estados Unidos. Entonces buscaría una cooperación mucho más cercana que hoy no tenemos, y por supuesto revisaría todo lo que es la parte que tiene que ver con frontera, porque es donde estamos teniendo nuestros mayores problemas. Afortunadamente no tanto de este lado de la frontera, es decir, de Baja California y Sonora, que más o menos han venido bajando los niveles de violencia, pero no ha sucedido lo mismo fundamentalmente en el caso de Chihuahua y en el caso de Tamaulipas. Y particularmente en el caso de Tamaulipas, los municipios más afectados, como son Los Bravos, Ciudad Mier, Ciudad Miguel Alemán, Matamoros y Reynosa, un programa de carácter muy especial. Conozco profundamente la problemática, estoy preparado, durante 5 años tuve las riendas de la seguridad interior del país, sé de lo que estoy hablando, y por eso buscaría un foro multilateral en el seno de las Naciones Unidas, convocando una cumbre mundial para darle un nuevo tratamiento al combate al crimen organizado en su modalidad de narcotráfico. Jorge Nieto, de Síntesis TV. ¿Qué tal? Buenas tardes. En su planteamiento habla de que usted no buscará el voto con línea, el voto con instrucción. 2 preguntas. ¿En el partido sí hay este voto? ¿En su partido? Y la otra, lo dejo con esto.
Pues si hay, no voy a buscar ese voto. Lo que voy a buscar es el voto libre, porque deseo ser el candidato de los libres, el candidato que pueda reafirmar lo que es Acción Nacional en el bien común del aquí y ahora, y para eso necesitamos reordenar a muchos grupos de interés para que se sometan a la ley, y eso va a requerir de un partido unido, de un partido fortalecido y de una militancia activa. Por eso busco el voto de los libres, porque quiero ser el candidato de los libres. Lo soy, además. Anareli Palomares de TV Azteca. Hola, buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, Anareli. Preguntarle, esta mañana tenemos entendido, de acuerdo a un comunicado que ya se dio, que se reunió con el gobernador de Sonora, Guillermo Padres. ¿Saber los términos de la reunión? ¿Qué garantías le da él de que la cancha ya va a estar pareja? ¿Cómo blindar para que no haya pues esos agujeritos que de repente sus funcionarios quieran ir abriendo en el camino? Eso por un lado, si nos puede compartir más detalles acerca de esta reunión. Y por otro lado, ayer comentaba que pues usted está dispuesto a quitarle el copete al copetón, saber cuál es la estrategia básicamente, porque pues seguimos conociendo encuestas en las que aventaja por más del doble a algún candidato virtual del PAN. Si ya tiene definida la estrategia. Gracias. Con mucho gusto, Anareli. Hoy por la mañana tuve un encuentro con el gobernador de Sonora, Guillermo Padres. Me invitó a desayunar a su casa, cosa que acepté. Tuvimos una larga plática, conversamos sobre el incidente y me dio las garantías de que la cancha del lado de gobierno, porque pues él no es autoridad en esta contienda, simplemente gobernador del estado de Sonora, pero del lado de gobierno pues no iba a haber una intervención sesgada a favor de alguno de los precandidatos. Yo le confío, le tomé la palabra, nos dimos la mano y volteamos ya la hoja para dejar el incidente en manos de la Comisión de Elecciones para que ellos procedan de acuerdo con las reglas estatutarias. Y de mi parte pues salí muy contento del desayuno porque le creo a Guillermo Padres, es mi amigo, fue mi compañero en el Senado de la República, lo ayudé en su campaña, desde las primeras cabalgatas estuve yo con él, avanzando su campaña en lo que luego fue pues una campaña muy exitosa como gobernador del estado de Sonora. Salgo de Sonora muy contento por todas las adhesiones que recibí estando en el estado y sobre todo por esta conversación en donde ratificamos pues nuestra amistad, recordamos toda la época en la cual pues luchamos para lograr la alternancia en Sonora, cosa que nos da pues un punto de identificación y de amistad realmente duradera. Pues no voy a decir la estrategia, Anareli, de cómo le vamos a ganar al PRI o al PRD, pues eso sería, digamos, darle las armas al enemigo. Lo que sí te digo con mucha claridad es que para mí el PRI lo que representa es un regreso al pasado, una vuelta hacia atrás, un regreso para el fortalecimiento de estos intereses creados que pues no nos han dejado desarrollar al país en el ritmo y en la velocidad que desean la gran mayoría de los mexicanos. Y del lado del PRD y de la izquierda, pues lo que representa para mí esa alternativa es un salto al vacío, es un salto sin instituciones, es, por decirlo de alguna manera sencilla, es cuando alguien manda al diablo, así sea amorosamente, a las instituciones. Eugenia García de Frontera. ¿Qué tal? Hola. Pues básicamente mi pregunta va en el tema económico y particularmente comentarios del señor Ernesto Cordero, que él dice que a diferencia de Josefina Vázquez Mota y usted, él sí tiene una experiencia comprobable en materia económica y es lo que se requiere para sacar adelante al país. No sé cuál opinión de Pues mire, la mejor política económica es la política política. Sacar las reformas, más que de conocimiento económico, se requiere conocimiento de la política. Y a mí me ha tocado pues ser constructor junto con otros muchos mexicanos de las principales instituciones modernas del país. Sé
gobernar con la pluralidad, hacer avanzar reformas y acuerdos políticos, empezando por el IFE. Me tocó en buena medida la ciudadanización del IFE, la construcción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y así les podría yo mencionar muchas instituciones de las cuales he participado. Como veo aquí muchas mujeres, me tocó también diseñar y llevar a cabo el Instituto Nacional de las Mujeres, el que hoy está a nivel nacional, pues también tuve la oportunidad de participar como constructor de ese instituto. Lo que requiere este país es alguien que sepa de política para poder avanzar todas las políticas que necesita el país, la política económica, la política social, la política del medio ambiente, la política de seguridad. Si alguien conoce bien una política, pues eso es bueno, porque siempre es bueno tener algún conocimiento, pero se requiere tener un profundo conocimiento de lo que es el sistema político, cómo opera para poder hacer avanzar las cosas en este país. Y si ustedes me lo permiten, ya que me preguntaron algo de economía, yo tengo un programa muy específico para la frontera del país. Conozco profundamente lo que es la frontera desde Baja California hasta Tamaulipas. Sé de su problemática y quiero decirles aquí a los tijuanenses, pero también a todos los mexicanos que se encuentran en la franja fronteriza, digamos desde Tijuana hasta Matamoros, que el programa que deseo yo establecer como presidente de la República es un programa que tome en cuenta lo que es la situación fronteriza en función de los estados o de los condados que se encuentran como vecinos en la parte norte del país. Me parece sumamente equivocado establecer medidas que afectan la economía de este lado de la frontera y le permiten al otro lado de la frontera generar los beneficios de decisiones equivocadas que se toman muchas veces desde el centro, sin el conocimiento de los efectos que tienen en lo que es frontera norte. Hablo, por ejemplo, del control de dólares, que luego se tuvo que modificar, por cierto, después de varios meses, en donde se dieron cuenta pues, que no es lo mismo tener un control de dólares en Tijuana que tenerlo en Tlaxcala, que son dos situaciones totalmente diferentes, y eso hace que los bancos norteamericanos pues tengan una utilidad por una decisión tomada desde el centro sin el conocimiento de causa de lo que tiene el efecto en la zona fronteriza. Lo mismo estas líneas que se vienen generando para entrar a frontera mexicana, en donde creo que podemos administrar el riesgo de lo que ha sido el tráfico de armas o otro tipo de cuestiones de una manera muy distinta al CIAVE. Y además quiero recordarles que a mí me tocó ser impulsor de la tarjeta inteligente para que se pudiera dar, digamos, la famosa Sentry, que pudiera agilizarse lo que son los tramos fronterizos, pero mi plan va mucho más allá, digamos, de estas cuestiones muy puntuales. Yo deseo ver una frontera en donde los precios, los impuestos, los pagos de derechos sean más competitivos que del otro lado de la frontera, a como dé lugar. Si se requiere bajar impuestos, bajar impuestos. Si se requiere incentivos, hacer incentivos. Y vamos a jugar también con el pleno conocimiento del Tratado de Libre Comercio, porque no nos puede atar de manos el Tratado de Libre Comercio para que siempre tengamos lo de perder los de este lado de frontera. Entonces, por supuesto que quiero y cuento con un programa que nos permita contar con precios, tarifas, impuestos y costos de transacción en términos más competitivos de los que están del otro lado de la frontera. Yo quiero ver que los negocios florezcan aquí y no allá. Benjamín Lester González, de Radio La Tremenda. Sí, señor Santiago, que si Benjamín. gana linterna, Benjamín Lester. También estamos en Facebook, Buenas Noticias. BC. Gracias. Si gana linterna y luego la externa de la gasolina, señor, es un problema muy lacerante. Los gasolinazos mensuales, la corrupción que se priva en Pemex, no hay refinerías. Bajaría la gasolina, Santiago Krill, por una parte. Y la otra, la tremenda rezago social, económico, la Tarahumara en hambre, Baja California, San Quintín. Hay miles de familias con extrema hambruna también. ¿Y qué haría respecto de la política social para ayudar a los que menos tienen? Mire, la parte de energía, sí tengo contemplado una reestructuración de todo lo que es Petróleos Mexicanos con su apertura.
Para eso se requiere un gobierno de coalición, que es mi propuesta desde el punto de vista político, para poder generar una mayoría estable y hacer los cambios que este país necesita, particularmente en el tema energético. Una vez que podamos abrir lo que es la inversión en el sector energético, estoy convencido que los precios tenderán a bajar. Los costos que estamos teniendo son excesivamente altos, porque estamos comprando, fíjese usted, estamos comprando gasolina a 14 pesos promedio y la estamos vendiendo a 10 pesos promedio, más o menos, para no hacer una diferenciación de los dos tipos de gasolina. Y esto pues representa, digamos, un costo muy alto para las finanzas públicas. Tenemos que hacerlo de una manera totalmente distinta. Lo que es política social, como ya le mencionaba, intento construir un piso mínimo de cobertura social, que cuenten con al menos 3 seguros, precisamente para que podamos combatir la pobreza extrema, como la que hemos visto en la Tarahumara, en otras partes del país, de una manera distinta y con mucho mayor eficacia. Laura Sánchez, Ley de Milenio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Usted, los candidatos que estuvieron aquí en Tijuana, el discurso también fue combate al crimen organizado, mientras que Josefina decía que al fin una mujer le iba a ganar el crimen organizado. Cordero se decía el continuador de las políticas de Calderón. ¿Cree que tendrán la misma fuerza que usted de llegar al 2012? Mire, yo no sé, yo tengo un plan distinto, es una estrategia totalmente diferente. Lo que yo estoy planteando no lo está planteando nadie, ni los precandidatos panistas, ni los candidatos no panistas. Y además cuento con la experiencia de 5 años de haber sido el responsable de la seguridad interior del país cuando México estaba en paz y en tranquilidad. Es decir, hablo con hechos y con resultados. Y en segunda instancia, pues ya estamos a pocos días de la campaña interna. También ellos, cada uno se decía arriba del otro. ¿Cómo se ven ya unos días? Pues mire, soñar no cuesta. Alguien dijo que el arroz ya se coció, le digo pues que más vale que se lo coma, porque si no se le va a enfriar, y cuando se enfría también se puede agregar el arroz, y no va a durar una semana calientito, eso estoy seguro. Mire, aquí, más que, claro que todos los precandidatos queremos ganar y nos sentimos ganadores, imagínense, pues quién no, ¿verdad? Yo estoy convencido que el panismo va a hablar, y que el panismo libre, más allá de lo que se diga o se quiera decir, pues va a escoger a quien sabe que ya en la contienda constitucional va a poder ganar, avanzar, sabe que además no solamente se requiere un buen candidato, se requiere alguien que tenga la experiencia de gobierno. Yo estoy seguro que el panismo pues no va a querer, digamos, inventar, no va a querer hacer una prueba, sino que estoy convencido que va a ir a lo seguro. Ya lo veremos. Yo estoy convencido en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Martínez de Uniradio. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julieta. Tengo varias preguntas. Hoy están haciendo una solicitud, una razón social de pedir a los candidatos, precandidatos, aspirantes sobre todo a la presidencia de la República, a que rindan cuentas de los gastos que realizan campaña, su contienda, esto independientemente de la fiscalización por parte del INE. Quisiera saber su opinión, y cuando usted habla de que va a cambiar las políticas sociales y de seguridad, ¿esto significa que ha fallado o qué pasa? Y luego también quedó pendiente que le contestara a mi compañera si considera que el incremento de la inseguridad tiene que ver con esta desigualdad social. Por supuesto que se rindan cuentas de cada peso que hemos gastado. El partido tiene todos los elementos para hacer esa rendición de cuentas. Como ustedes saben, los gastos que realizamos los precandidatos del PAN se hacen a través de una cuenta bancaria, una sola cuenta. Todos los ingresos o donativos que tenemos van a esa cuenta y de ahí se hacen las erogaciones. Eso nos facilita enormemente la rendición de cuentas y la transparencia, porque se sabe de dónde viene el dinero, se sabe a dónde va y cuánto estamos gastando. Entonces, yo ahí no le veo ningún problema, ¿no? En cuanto a si el crimen organizado está vinculado o no a la pobreza, no directamente.
éramos más pobres hace 6 o 7 años, porque había más pobreza extrema y sin embargo había menos violencia. No hay una causa directa, aunque por supuesto que mejorar las condiciones sociales debe ser un objetivo prioritario del gobierno y también tiene mucho que ver con evitar darle la oportunidad a los jóvenes de optar por un camino fácil, inscribiéndose en alguna organización delictiva, si se cuenta con un empleo seguro o con una educación que le permita seguir en sus labores académicas. Entonces sí estoy consciente de que hay una vinculación, pero no es de causa y efecto como algunos lo han querido hacer ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo de si han fallado estas políticas, es lo que usted plantea de cambiar. Mire, yo lo veo como el inicio de una nueva etapa a partir de un camino que se ha venido trazando. La política social del gobierno del presidente Calderón y del presidente Vicente Fox ha tenido una orientación humanista, con programas propios, oportunidades, 70 y más, piso firme, empleo temporal, seguro popular, es decir, son programas de diseño panista. Yo creo que tenemos que entrar a una nueva etapa, pero dentro de esa dirección, es decir, de una dirección de programas humanistas, solidarios y subsidiarios, no clientelares y menos corporativos. Ese es el sello panista. Entonces, esta es una nueva etapa dentro de un largo recorrido que han hecho los gobiernos del PAN. Daniel Ángel de Tijuana Press. Candidato, buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. El pasado debate fue calificado como insípido, como falto de debate, falto de sustancia. ¿Usted coincide con estos calificativos que se le dieron? Y por otro lado, ¿qué podemos esperar en base a esos calificativos, al menos de usted, en el siguiente debate? Mire, los debates no son otra cosa que el resultado de las reglas. Y las reglas de un debate que tiene que durar 1 hora, con 3 debatientes, en donde apenas hay oportunidad de tratar 3 o 4 temas generales, pues generalmente no es, digamos, de la expectativa de todos. Pero hay que entender que son debates para los panistas y lo que queremos ver son las propuestas distintas, pero no debates en donde le vayamos a dar armas a nuestros verdaderos adversarios para que luego la retomen la contienda constitucional. Yo creo que sería realmente un equívoco si así procediéramos. Imagínese usted que en un ataque por alguna circunstancia de debate, luego se utilice por el PRI o el PRD para atacarnos ya en la contienda constitucional. Entonces, estamos hablando de debates en contiendas internas que deben de ser cuidadosos para no darle armas a los enemigos. Y una última de Enrique Tellaeche. Se reunió con el gobernador Padres. ¿No se va a reunir con Osuna Millán para pedirle que no presionen con la nómina la contienda interna? ¿O tienen confianza en él, en que no lo haga, a pesar de lo que hemos visto? Pues mire, no tengo pensado, no por otra cosa, sino por falta de tiempo. La agenda la traigo ya muy apretada porque tengo que regresar a Ciudad de México al ratito. Y mañana tengo eventos en el Estado de México, pero tengo una buena amistad con el gobernador Osuna. Yo aquí estuve en su campaña, haciendo campaña con él por muchos de los municipios del Estado. Vine a la campaña intermedia a defender pues los colores de mi partido. No nos fue bien, pero aquí estuve. He estado en las buenas, en las medianas, porque yo digo que malas, pues malas, no hemos tenido, porque estoy seguro que vamos a recuperar nuestros 5 municipios. Entonces tengo una buena amistad con el gobernador Osuna Millán y yo espero que él honre esa amistad, no interviniendo en la contienda interna. Muchas gracias. Perdón, no me contestó la segunda parte. ¿Qué puede esperar usted en base a los calificativos de este segundo debate? Pues van a esperar lo que soy, alguien de ideas, de propuestas, y voy a buscar contrastarme
con mis dos compañeros, mi compañera y mi compañero, pero de una manera que de ninguna forma van a esperar de mí que le dé un arma a ninguno de nuestros verdaderos adversarios.